Hola, soy Alex Martínez del grupo Acciones. Hola, Grabación. soy Sebastián Calvo del Grupo Acciones. Hola, soy Lucas Grande del grupo Acciones y vamos a empezar por el primer punto, que a nuestro parecer fue el que que más nos costó, eh, porque no sabíamos cómo encararlo y había que poner un montón de datos de los socios y nada, eso fue a nuestro parecer el que más nos costó. Más que Eh, nada, igual eran todo básicamente datos y era medio un embole rellenar todo. mm, ese fue el problema. Después Bueno, pasando, después la 2 la supimos llevar bastante bien, estábamos de acuerdo todos. La 3 es la que se nos complicó un poco, no complicó, sino que estábamos analizando y discutiendo, que nos preguntaba sobre si puede haber un participante de la sociedad que no tenga capacidad de hecho, ¿era? ¿Puede ser? sí, capacidad de hecho. Era una Y bueno, afirmación. coincidimos en que sí puede haber, sino que te consta de que tenga una persona o alguien que lo represente. Claro, si no tiene un representante no podría ser parte de la sociedad porque no tendría O si capacidad de no, hecho. eso también dependería de la sociedad si puede aceptar o no a una persona con capacidad de hecho. En este caso está así, pero depende de cada sociedad. Ujú, es dependiente. Después, ¿con qué otra pregunta nos quedamos? Era la 6 La era número 4. lo de las mujeres, pero esa no, esa estuvimos todos de acuerdo que no se podría porque es ilegal, Era digamos. como media obvia, era, Ujú. quizás. Y la 7, ¿no? Puede ser que hablábamos no recuerdo Adquirir bien vehículos. ¿Cómo se va? Adquirir vehículos. Con el contrato, ¿qué tipo de contrato se podría utilizar? Ah, esa estuvimos todos de acuerdo que era la del contrato de leasing, era porque te Sí, permitía el disfrute y el goce del objeto sin tener que pagarlo todo de una y ir pagándolo de a cuota o como vos tengas arreglado con el dador, digamos. la Después, 8 era que había surgido una duda que si ¿cuál era tu duda, Seba? Si todas las ART, Te podía cubrir si ninguna RT te cubría un accidente dentro de tu casa o si eso era depende de cada una. Eso claro, más o menos lo entendí. mm, Igual eso depende si trabajas en home office o trabajas directamente solo en un lugar, trabajo en una localidad. claro. Que te cubriría solo el viaje, el itinerario. el ida y la vuelta del trabajo. El Después, ¿cuál más? punto 9, punto 9. Ese fue el que más, el de la obra en Entre Ríos, una Ah, obra para el sí, Estado Nacional. Al principio, nosotros pensábamos que era un contrato de obra, ya que, como lo decía la palabra, era básicamente deductivo, pero después Alex eh, tuvo en cuenta que estaba el contrato también de administración pública, el que abarcaba, el que hacía que si había el socio, una de las partes era o el Estado de la Nación o otro Estado nacional como una provincia, el contrato era de administración pública. Por lo tanto, terminamos de administración. claro, yendo por ese lado. Después la pregunta siguiente, que era ¿qué principios rigen ese contrato? Nosotros pusimos en el trabajo que son los principios generales, no, Como no lo del contrato. claro, los de contrato para todos. El principio de
no me los acordé. ¿Cómo les era? Sí, eran los principios generales. Capaz que nosotros no, como que queríamos, pensamos que en un principio que las características podían ser eh, parte de los principios, pero a la vez leímos la definición de los principios generales para todos los contratos y que también aclara que hay ciertos contratos que tienen principios especiales y que están aclarados. Por eso, como en los principios en los contratos de administración pública no aclara unos principios especiales, deducimos que son los principios generales. Exacto. Después, en el punto 10, bueno, estuvimos todos de acuerdo, no hubo problema ni debate, pero en el punto 11 nos pasó algo también bastante parecido con el 9, que al principio pusimos que iba a ser óptima, no, óptima no, opta... Ay, lo contrario a Optativo. obligatorio, optativo. Optativo. La fiscalización de la sociedad y no era así porque tendría que ser obligatoria porque supera el monto establecido en el decreto Claro, creo como 293. era una SRL, pensábamos que podría ser optativo, pero no tuvimos en cuenta que si supera el monto máximo actual, tiene que ser obligatoria la fiscalización, el Exacto. órgano de fiscalización. Alex Martínez del Grupo Acciones. Sebastián Calvo del Grupo Acciones. Y Lucas Grande del Grupo Acciones.